Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada día para estudiar la palabra de Dios y meditar en todas estas promesas tan especiales que el Señor quiere regalarnos cada día y que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre del canal de la Iglesia Iré. Les invito a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, que es muy valioso para nosotros. Y también les invito a que se suscriban a nuestro canal para seguir conformando y fortaleciendo nuestra gran comunidad de amantes, amigos y estudiosos de la palabra de Dios. También les hago la invitación, si usted quiere aprender a estudiar y vincularse al estudio de la palabra de Dios, pues les invito a que se unan a nuestro club de lectura, el grupo de WhatsApp. Encontrarán el enlace en la cajita de descripción. Ahí encontrarán el enlace, se puede unir cuando usted quiera y ahí estará toda la información de las actividades que estamos haciendo. Hacemos lectura todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Así que le invito a que se vincule y a que participe con nosotros en este emocionante viaje que es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Durante buena parte del libro, o diríamos que todo lo que hemos leído hasta ahora, el Señor ha venido enfatizando enfatizando y enseñando acerca de lo que es el reino y de lo que significa el reino de Dios. Recordemos que este término y este tema es como el hilo conductor que nos ha venido uniendo todas las partes de la enseñanza del Señor Jesucristo. Desde el principio del libro hemos encontrado que se está tocando este tema y el Señor cada vez más nos ayuda a comprender qué es y en qué consiste el reino de Dios. También, pues, las parábolas han sido una pieza, una herramienta fundamental para ese conocimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento en que el Señor va a venir y va a establecer su reino en esta tierra y en este planeta? Esa es la gran pregunta que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, el capítulo 24 nos muestra algunas señales que nos ayudarán a identificar en qué momento se instituirá el reino y, sobre todo, lo más importante, cómo podemos identificar la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor no va a venir así de golpe, va a ser precedida por una serie de señales, por una serie de situaciones que deben pasar, que deben suceder para que luego de cumplirse estas señales, pues ya sabemos que el Señor está cerca. Ahora, la información que contiene Mateo 24 no es para asustarnos. Y yo quiero aquí hacer la advertencia. Esto no es para asustarnos. Esto es para que consideremos cómo preparar nuestra vida, cómo preparar nuestro corazón para ese momento que un día como cristianos anhelamos que llegue, y es la segunda venida del Señor. O sea que no se asuste con toda la información que va a venir. Antes, al contrario, nuestra fe se debe fortalecer. Entonces, en el capítulo 24 y el capítulo 25, el Señor va a estar hablando y enseñando acerca de las señales que deben suceder antes de su venida. Así que yo le invito a que esté muy atento a esta lectura en el día de hoy y la que empezamos a partir de ahora para que su corazón esté preparado. Dice el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en esta primera parte encontramos los discípulos que vienen a mostrarle al Señor las edificaciones, esa obra de arte que representaba el templo, el sagrado templo de Jerusalén. Recordemos que el templo que hizo Salomón, que era pues una de las maravillas, una cosa espectacular, fue destruido por los babilonios. Más o menos unos 80 o 90 años después de esa destrucción del templo, fue reconstruido el segundo templo, un templo un poco más modesto, sin tanta belleza, sin tanta elegancia, sin tanta exageración como lo hizo Salomón, pero era un templo bonito. Después del tiempo aparece el rey Herodes y pues el rey Herodes tiene la idea de reformar, de hacerle una reforma a ese segundo templo. Entonces, ese segundo templo, pues bueno, primero hay que aclarar algo, y es que el reinado de Herodes se caracterizó porque pues, él quería destacar a través de obras, a través de infraestructura, a través de construcciones bonitas, exageradas, y esa huella la ha dejado, la podemos ver en la arqueología y la podemos ver en la historia. Este era un hombre pues, que le gustaban las mega construcciones, quería como tratar de demostrar su grandeza haciendo este tipo de obras, algo como un poquito equiparable a los faraones de Egipto, más o menos igual. O sea, y aquí vemos pues un hombre que quería ganarse el beneficio y el amor del pueblo a través de ese tipo de construcciones. Y vemos pues, los discípulos que estaban como un poquito orgullosos y estaban como embelesados viendo esas obras, viendo esas construcciones, viendo esa maravilla del templo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por este tipo de cosas? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos dejamos deslumbrar por estas construcciones, por estas obras arquitectónicas que son como, digámoslo así, como tan maravillosas, tan bonitas, tan estéticas? Pero el Señor les dice, ustedes ven eso tan bonito, mire, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Va a llegar el día en que todo esto va a ser destruido. Y es la primera advertencia que el Señor les hace. Antes de empezar a mostrar las señales, el Señor les dice, ustedes ven todo esto, ¿cierto? Ustedes lo están viendo, pues aquí no va a quedar nada. Toda esa belleza que construyeron los hombres para vanagloria, para recibir sus elogios, va a llegar un día en que va a ser destruida y acabada. Y así fue. Hoy en día podemos ir a Jerusalén y encontrar allí las ruinas de ese segundo templo. Podemos encontrar allí en Jerusalén esas ruinas de esas piedras tiradas por el suelo, como las dejaron los romanos. Y esto es uno de los primeros cumplimientos de esta palabra. En el año 70 el templo fue destruido. Ahora dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a parar ahí en el versículo 15, en el versículo 14, perdón. Porque aquí el Señor nos empieza a dar una serie de señales. Lo primero que encontramos es que los discípulos se le acercan aparte. El Señor estaba en el Monte de los Olivos, sentado en este lugar. Y recordemos que el Monte de los Olivos es un lugar muy significativo. ¿Por qué? Porque según el profeta, los profetas del Antiguo Testamento, pues nos enseñan que el Señor hará, cuando el Señor vuelva, cuando el Señor regrese, va a regresar justamente al Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos entrará, se abrirá el camino hasta llegar al nuevo templo a través de la puerta dorada, de la puerta oriental. Es una de las cosas que deben pasar. O sea, el Monte de los Olivos es muy significativo a nivel profético. Y entonces los discípulos se le acercaron aparte y le hacen unas preguntas. Qué bueno como cristianos acercarse al Señor y preguntarle las cosas que no entendemos, las cosas con las que tenemos un interrogante. Mire, tenemos la libertad como hijos de Dios de acercarnos a nuestro Padre, de acercarnos al Señor y preguntarle. Pregúntele al Señor las cosas, cuál es su voluntad. Mire, esto es una enseñanza vital. Tenemos la libertad de acercarnos a Él. Ahora, ellos le hacen 3 preguntas. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Mire, era la inquietud que ellos tenían. ¿Por qué? Porque el Señor les había hablado muchísimas veces acerca del establecimiento del reino de Dios. El Señor les había hablado mucho sobre este tema. Y ellos pues simplemente estaban inquietos y bueno, ¿esto cuándo se va a cumplir? Ahora, recordemos esto. Recordemos que los discípulos, ellos no, en este momento no estaban esperando la segunda venida. Ellos estaban esperando que fuera el Señor el que viniera, que se levantara para salvarlos del yugo de los romanos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando la resurrección. De hecho, nos encontramos más adelante con cuando el Señor resucita, cómo los discípulos pues se sorprenden en el momento en que el Señor resucita. Ellos no creían. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando. Ellos en el fondo, ellos creían, el Señor se murió, nos dejó solos, se acabó la historia. Se nos acabó la ilusión del reino, de la historia del reino y de que el Señor iba a liberarnos, etcétera, etcétera. Ellos no estaban esperando la resurrección. Entonces miremos que aquí ellos le hacen una serie de preguntas al Señor. Ahora, el Señor va respondiendo y aquí en esta respuesta que vemos del versículo 4 hasta el versículo 14, vamos a encontrar una serie de señales que deben ocurrir y que el Señor nos ayuda a identificar que deben ocurrir antes de la venida, de la segunda venida del Señor, a establecer su reino en la tierra. Lo primero, habla del engaño espiritual. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra en hebreo Mashiach o Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Mesías es ungido, escogido. Eso significa la palabra Mesías, escogido. Entonces, cuando los evangelios nos mencionan la palabra Cristo, recordemos que los evangelios fueron escritos en su mayoría en griego, traducidos del griego koiné. Entonces, por eso traducen Cristos,
que es la palabra hebrea de Mesías. Por eso hablan del Cristo. Pero dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que muchos se atribuirán, y últimamente se lo están atribuyendo, diciendo que ellos son el Mesías. De hecho, han aparecido varios supuestos Mesías en el mundo y a lo largo de la historia. Y esto, pues aquí quiero que usted y yo abramos los ojos. Los judíos, ellos están esperando el Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Los judíos ortodoxos, los judíos que no creen que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que ellos no lo consideran el Salvador del mundo. Ellos no lo consideran así. Entonces, para ellos han habido varios supuestos Mesías a lo largo de la historia. En muchos tiempos han aparecido estos personajes y el Señor ya lo había dicho. El Señor ya lo había dicho y dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Y entonces aquí está hablando, mirad que nadie os engañe, mucho cuidado, porque en los últimos tiempos, sobre todo, y bueno, estamos viviendo esos últimos tiempos, han aparecido muchos profetas, muchos falsos maestros, muchas enseñanzas de todo tipo y apoyados también en las tecnologías, en plataformas digitales, en plataformas de videos, como el YouTube, como el Twitch, como Telegram, como, bueno, por donde usted quiera, dando cualquier tipo de enseñanzas. Aparecen falsos maestros. Abra sus ojos y cuídese del engaño, porque buscarán engañar. Entonces, lo primero que nos dice el Señor aquí, fíjese, mire que nadie lo engañe. Mucho cuidado. No se deje engañar. Luego dice el versículo 6, una segunda señal, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, aquí nos habla otra señal que es evidente de la segunda venida del Señor, son las guerras. Guerras y rumores de guerra. Mire, esto también es importantísimo. Ahora, aquí nos tenemos que preguntar, bueno, guerras han habido a lo largo de la historia. Han habido muchas. En todos los siglos han habido guerras. En todos los países, los territorios, los continentes, han habido guerras de todos los tipos, de todas las formas, de todas las maneras. Pero resulta que en el siglo XX ha sucedido algo particular. Y es que han habido muchas más guerras y mucha más muerte por guerra que los 19 o 20 o 25 siglos anteriores. Y mire que esto es algo bien, bien tremendo y es un cumplimiento, realmente algo que se cumple. Que en el siglo XX, si algo se caracterizó, el siglo XX fue por el nivel de guerra y el nivel de, digamos así, de brutalidad a nivel de la guerra. 2 guerras mundiales, guerras civiles, guerras de independencia, guerras por todas partes, guerras contra el terrorismo, en fin, una cantidad de conflictos armados, algunos muy conocidos, otros desconocidos, porque no son mediáticos, no les interesa a la gente, no hay intereses de por medio, por eso no hablan. Los medios de comunicación no hablan de las guerras que hay en el África, de los golpes de Estado que hay en determinados países, no hablan, pero suceden cosas muy violentas, muy fuertes. Mire, oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy en día estamos viviendo una amenaza de guerra en Europa. Europa se está armando. Mis amados, en Europa se está armando y se están destinando presupuestos que deberían ser para la educación, que deberían ser para la salud, que deberían ser para cosas muy productivas. Se están destinando grandes millones de presupuesto para armar a Europa. Mire, rumores de guerra. Pero dice aquí, no se asuste, no se asusten, no se turben.
porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que esto pase. Ahora, la guerra implica muerte, la guerra implica destrucción, la guerra implica que a lo mejor hayan ataques injustos contra población civil, pero la Biblia nos dice que es necesario que todo esto acontezca. Dice aquí que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice también en el versículo 7 que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, si hay una cosa que ocasiona las pestes y las hambres, pues son las mismas guerras. Pero hoy en día, pues estamos en el año 2025, hace 5 años, más o menos, pues vimos con nuestros propios ojos cómo se desató toda una peste a nivel mundial. Un virus que acabó con la vida de millones de personas. Entonces miremos que dice que se desatarán pestes, pandemias, epidemias, epidemias de enfermedades que según las organizaciones ya estaban extintas, pero sin embargo vuelven a surgir y vuelven a salir. Mire, se desatarán pestes, se desatarán hambrunas, escasez, hambre en el mundo. Esto es parte de las señales, terremotos y desastres naturales en diferentes lugares. Mire, esto hace parte de las señales antes del fin. Y esto es algo que nos ayuda a identificar que el fin se acerca. Cada vez esos desastres naturales son más mortales, más mortíferos. Cada vez esos desastres naturales son más grandes. Cada vez esos desastres naturales es como si nunca les hubiera pasado. Ahora, de esos desastres naturales, la sociedad debe aprender lecciones, pero no aprenden. Dice que todo esto, dice el verso 8, será principio de dolores. O sea, esto es solamente el principio. Esto es solamente como una especie de abrebocas, porque vendrán cosas más fuertes. Eso es lo que significa ese versículo 8. Todo esto será principio de dolores. O sea que si lo que usted está viendo hoy le parece lo más fuerte, mire, esto es solamente el principio. Van a haber cosas más grandes, más fuertes, más terribles. Y nuestro corazón debe estar preparado. La Biblia nos lo advierte. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, esto nos habla de la persecución por nuestra fe. Llega un momento en que nosotros no podemos ocultar lo que creemos. De hecho, recordemos que estas profecías que el Señor está dando aquí son a corto plazo y a largo plazo. Habían cosas que debían suceder en esos primeros, digamos así, en ese primer siglo, sobre todo, en esa época inmediata. Y de hecho, así sucedieron. Y vamos a hablar específicamente de que en los siguientes siglos, después del establecimiento de la iglesia, la persecución que sufrió la iglesia fue una cosa bárbara y aterradora. Muchos de los discípulos murieron mártires. Bueno, realmente los 12 discípulos, los 12 apóstoles, excepto uno, que fue Juan, ellos murieron mártires, quemados, crucificados, masacrados, azotados. Por allá hubo uno que murió despellejado. Muchos murieron decapitados. Mire, unas muertes terribles. ¿Pero por qué esas muertes? Por ser creyentes, por ser cristianos, por no negar su fe. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Ante la tribulación, ante la persecución, ¿usted qué hace? Mire, durante esos primeros 2, 3 siglos, la iglesia, los discípulos,
los fieles, los cristianos, sufrieron mucha persecución por parte del Imperio Romano. El Coliseo Romano. ¡Ay, tan bonito el Coliseo Romano! Muchas personas anhelan ir a Roma y conocer esa maravilla, pues sepa que en ese Coliseo murieron muchos cristianos. En ese Coliseo, los emperadores arrojaban a los cristianos a las fieras porque no aceptaban que el emperador era un dios, porque no renegaban de su fe en Jesucristo y prefirieron morir. Ahora, hoy en día, la iglesia sufre persecución. Hoy en día la iglesia todavía está sufriendo persecución. Usted y yo, porque somos occidentales y todavía estamos con algo de libertad. Podemos hablar en las calles, más o menos. Podemos establecer nuestra fe, pero hay países y territorios en el mundo donde es prohibido y donde es un delito hablar de Cristo. Hay países que son sobre todo los musulmanes, donde es un delito tener la Biblia. Por eso hay organizaciones que hacen contrabando de Biblias. Esto suena raro, suena como extraño, pero es que la Biblia es delito publicarla, es delito que esté en circulación, es delito que a la gente la vean con una Biblia en la mano. No lo permiten. Entonces, pues hay organizaciones que pasan Biblias de contrabando, que se dedican a eso, a la evangelización en estos países, corriendo el riesgo de su propia vida. Nada más hace unos días escuchamos la noticia de una masacre muy fuerte en Siria, cómo este nuevo gobierno que está dominando en Siria tomó a los cristianos, católicos y protestantes, misioneros, y los masacró. Quemó iglesias, acabó con la vida de muchos. Mire, la iglesia hoy en día es perseguida. Hoy en día en estos últimos tiempos seremos perseguidos por nuestra fe, por nuestras creencias. Ahí es donde usted y yo tenemos que estar firmes en nuestra fe. Tenemos que aprender a estar firmes, porque esto nos va a venir y esto nos va a llegar. Y continúa diciendo en el versículo 10, también el Señor toca otro tema. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Una de las características o de las señales que aparecen aquí dentro de esta enseñanza que el Señor nos da es que en los últimos tiempos las personas que caminamos con el Señor, los que han decidido caminar con Cristo, tendrán tropiezos. Y esto era algo que ya el Señor con antelación lo había enseñado aquí en el Evangelio de Mateo. Y nos dice que cuidado con ser piedra de tropiezo para los niños. Dice, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces esto nos dice que dentro del caminar cristiano vendrán tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? Pues un tropiezo es una caída. Una persona que va caminando normalmente, que va caminando bien, pero encuentra un obstáculo en el camino y cae. Cae de narices y se golpea y muchos quedan caídos. Dentro del caminar con el Señor, pues hay caídas. El enemigo pone tropiezos de muchas maneras, a través de personas, a través de tentaciones, a través de ideologías, a través de falsas doctrinas. De muchas maneras vienen los tropiezos, pero la Biblia es clara. En el mundo tendremos tropiezos, pero también una de las enseñanzas que tenemos que también tener bien claro es que tenemos que levantarnos. Caeremos, sí, claro, como cristianos caeremos, pero el Señor nos llama a levantarnos, a no quedarnos caídos. Si de pronto tú me estás escuchando y has tropezado, has caído en tu fe,
Yo te invito a que te levantes, a que levantes tu cabeza nuevamente al Señor, a que te arrepientas y reconozcas tu error, tu pecado, y delante de Dios haya un arrepentimiento verdadero. Porque con el Señor podemos volver a levantarnos. Ahora, el enemigo siempre querrá que nosotros nos quedemos caídos y no nos levantemos. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire, el justo vuelve a levantarse. Así que, mire, encontraremos tropiezos. Una de las señales más grandes y más fuertes en los últimos tiempos es que los cristianos, los creyentes, quizá tropezaremos. Pero el Señor quiere que nos levantemos. El Señor quiere que levantemos nuestra cabeza y que sigamos victoriosos. El enemigo querrá tumbarnos, querrá vernos caídos, pero el Señor quiere vernos levantados. El Señor quiere verte levantado a ti, amado Hijo de Dios. Que un día caminaste, que un día amaste al Señor, que un día estuviste gustando de la mesa del Señor y caíste. Aquí hay un versículo que puede servirte, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Dice también, leyendo los últimos versículos, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice que una de las señales dentro de toda esta enseñanza es que se levantarán muchos falsos profetas. O en otras palabras, habrá la proliferación de doctrinas, de maestros, de falsos maestros, de gurús, de personas que se hacen llamar apóstoles, profetas, escogidos, ungidos, etcétera, etcétera. Dice que falsos maestros se levantarán y dice, y engañarán a muchos. Y aquí viene una de las más grandes lecciones que usted y yo tenemos que aprender. ¿A quién estamos escuchando? ¿Usted a quién está escuchando, amado Hijo de Dios? ¿A quién escucha? Hay unas enseñanzas y unas normas básicas que el Señor en su palabra nos ha dejado. Por ejemplo, el mandamiento de congregarnos. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mire, es necesario que nos reunamos en un lugar, que usted haga parte de una comunidad, que participe de ella, que participe de una hermandad, que vaya, que disfrute con sus hermanos, que se edifique, escuchando o teniendo comunión con otros hermanos en la fe. Mire, las nuevas tecnologías, sobre todo plataformas como el YouTube y muchas otras que nos permiten tener contenidos, enseñanzas archivadas y grabadas, millones de enseñanzas. Hay personas que se han pegado del YouTube y lo único que reciben es este tipo de enseñanza. Mire, consejo del Señor. Si usted tiene una iglesia cerca, vaya, congréguese, vaya, alabe al Señor, vaya, reciba su discipulado, vaya allí, congréguese, es necesario hacerlo. Mire, dice que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y esto hace parte de la estrategia del enemigo, engañar. Recuerde que el padre del engaño es Satanás. También dice aquí, en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una de las características también más grandes y una de las señales más grandes y fuertes de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad. Mire, vamos a ir parte por parte. En estos tiempos se ha generado en el corazón de muchas personas mucha indiferencia. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y lo que antes para muchos era malo, pues hoy no lo es. Y lo han colocado, lo han etiquetado de bueno.
y la maldad se multiplica. Ya no hay vergüenza, ya no hay pudor en medio de la gente, en el corazón del hombre. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y mire, y quiero hacer énfasis en este versículo, porque si hay algo que está viviendo la iglesia cristiana a nivel general, es precisamente esto. Se ha enfriado el amor. Se ha enfriado el amor principalmente por el Señor. Y aquí yo me quiero enfocar en esto. Se ha enfriado el amor de muchos. Muchos se han vuelto indiferentes. Les da igual. Les da igual no leer la Biblia. Les da igual no congregarse. Mire, no puede ser. Hoy en día es cuando más tenemos que aferrarnos al amor de Dios. No se deje enfriar. Hoy en día la iglesia cristiana en general está viviendo un enfriamiento espiritual, una frialdad espiritual grande como nunca antes. De hecho, cuando leemos las cartas del Apocalipsis, en el capítulo 3, nos habla, le habla a una de las iglesias: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire, la iglesia ha dejado el primer amor. No tienen la misma pasión. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, en nuestras vidas, en nuestras vidas de jóvenes, había mucha pasión por el Señor. Había pasión por el Evangelio, había pasión por el discipulado, había pasión por el estudio de la palabra, por todo lo que tuviera que ver con el Señor. Éramos unos apasionados con el Señor. Pero hoy en día yo no veo eso. Yo veo que no hay esa pasión. No hay ese deseo ferviente de buscar al Señor, de anhelar que Dios haga algo, de anhelar cada mañana cuando nos levantamos, escuchar la voz de Dios. Frialdad espiritual, amado Hijo de Dios. Y esa es una de las características y las señales. Entonces miremos que aquí hemos visto varias cosas. Son señales antes de los últimos tiempos. Vamos a continuar en el próximo capítulo hablando de otras señales que el Señor sigue enumerando y hablando aquí. Pero de momento yo le invito a que primero no tenga miedo de las cosas que van a pasar. Y segundo, preparemos nuestro corazón para que esto no nos pase a nosotros. Sobre todo esta última parte, que nuestro amor por Dios no se enfríe, que no haya en nuestras vidas frialdad espiritual. Así que yo le invito a que oremos. Amado Señor, te doy gracias. Te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Padre, gracias porque tú mismo en tu sabiduría y en tu amor nos mostraste a través del Señor Jesús esas señales que precederían antes del fin. Ayúdanos cada día a entenderlas y ayúdanos cada día a estar preparados en nuestro corazón, con un corazón firme, con un corazón anhelante por ti, pero sobre todo, permite, Señor, que nuestro amor por ti no se apague, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en el amor, a anhelar cada día, cada mañana, Señor, poder escucharte, poder verte, poder agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar cada día poder conocerte. Padre, no permitas que nuestro corazón se enfríe. No permitas que en nuestro corazón llegue el virus de la indiferencia, de la frialdad espiritual. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tropezar. Y si tropezamos y caemos, Señor, ayúdanos a levantarnos. Yo te doy gracias, mi Señor, por esos tropiezos que a lo mejor hemos tenido, por esas situaciones, Señor. Ayúdanos a levantarnos y a estar cada día más y más de rodillas delante de ti, buscándote más, Señor, sirviéndote más, anhelando más, Señor, entrar en tu presencia. Padre, yo te alabo y te bendigo, mi Señor, y te doy muchas gracias por tu inmenso amor y bondad, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento para recibir estas señales, estas advertencias y estar preparados, Señor, en nuestro corazón para todas las cosas que vendrán. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.